Soy Melanie y esto es un nuevo episodio de Más allá del micrófono con Fe sin censura. Bienvenidos a otro segmento, otro episodio más de este segmento de Más allá del micrófono con su podcast favorito, Fe sin censura. Y tenemos con nosotros a un invitado, miren, para mí es un invitado muy especial. Ya ustedes conocieron a su hija y ahora pues lo vamos a conocer a él. Les presento a Wolfgang Castro. Y me parece muy especial, antes de que como que ya le demos el paso al invitado, me parece muy especial porque más allá de la historia que nos va a contar en este día, nosotros estuvimos conversando como que un poco al respecto y pues sé más o menos contexto. Pero más allá de esa historia, lo conozco desde hace full tiempo y he tenido el privilegio de de tenerlo como un ejemplo a nivel espiritual y bueno, a nivel personal también, pero más que todo a nivel espiritual. Y pues me parece que su historia vale la pena contarla desde los inicios, ¿ok? Desde dónde se fundó esa relación que tiene con Jesús. Y pues nada, igual no es mi historia para contar, así que en vez de seguir hablando, les doy paso a Wolfgang. ¿Cómo estás, Wolfgang? ¿Cómo te sientes? Y gracias por estar en el podcast. Gracias, gracias a ti, Melanie. Gracias por invitarme. Ya ella lo dijo, pues mi nombre es Wolfgang Castro y estoy más que orgulloso de tenerla al frente. Por supuesto, la conozco desde antes que fue concebida. Conocí esa barriga y todo lo que vino después. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y buenas tardes. Pues gracias por la bienvenida. Yo quiero empezar. Mira, yo empezar un poco de una. Aquí en este programa ha sido como muy directo todo, entonces no va a romper esa tradición. Quiero empezar de una y quiero conocer. Empecemos con los orígenes, ¿ok? Yo sé que tú desde hace mucho tiempo estableciste como que esta relación que tienes con Dios y todo, pero ¿cómo llegaste a conocer, ¿no? Acerca de Jesús, acerca de Dios, ¿por qué llegaste a creer en Él? ¿Cómo empezó todo? Yo tuve la suerte, y eso sí se puede creer que es suerte, este, una familia muy funcional, papá y mamá, y ambos iban a una iglesia. Luego en el tiempo, este, ellos conocieron de la fe adventista y bueno, decidieron mudarse de iglesia. Yo tendría en ese entonces 6 años, lo que quiere decir que yo nací pues casi en el Evangelio. Te soy honesto, o sea, para mí eh, fue mi vida, esa fue mi rutina. Claro, una vez que creces, siempre hay un impacto entre lo que creces, lo que ves en casa y lo que empiezas a ver en la calle. Pero este, estimo yo que Dios fue sumamente misericordioso conmigo, pues. Mamá tenía una expresión que decía que ella se sentía una niña mimada de Dios y yo no era mimado, pero sí era muy cercano. O sea, comenzó todo ya de una vez con tu familia pero tú creciste, evidentemente, y esa relación no se rompió. ¿Qué te llevó a decidir como soy un adulto y quiero continuar conociéndolo? Sabes que a mí me llama mucho la reflexión que hace que en una oportunidad le oí, este pastor fue entrevistado por una periodista y le decía, bueno, ¿qué le hace a usted pensar o qué le hace a usted creer que Dios existe? Y él fue muy concreto y muy directo y le dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, estima tú que yo estoy equivocado y que Dios no existe. ¿Qué pierdo? Nada, solamente que Dios no existe y después, al final de los tiempos, no ha pasado nada. Pero, ¿y si existe? Entonces yo me gozo con Dios y tú. Desde pequeño yo me hice esa pregunta.
Dios existe. Y si no existe, después de nadar tanto, me voy a ahogar en la orilla. O sea, como te decía, yo considero que Dios siempre fue muy misericordioso conmigo. Eh, yo nací y me pegaba mucho el asma. Donde vivía pegaba mucho frío. Y entonces eso me aquejó mucho. Pero yo decía, oye, me aqueja a mí, mis hermanos andan brincando, corriendo, y yo no podía caminar casi. Yo vivía en un primer piso, solamente eran 26 escalones, y yo me tenía que parar en una parte de esos 26 para poder respirar y seguir. Llegó un momento entonces que yo le digo a Dios, Señor, pero, o sea, esta va a ser mi vida. Todo el tiempo un médico, todo el tiempo en eso. Y entonces comencé a, a pedir y a exigir un poco más. Te cuento que ya a los 15 años yo estaba jugando fútbol en infantil C, era en ese momento, y corría. ¿Cómo lo hacía? No sé, porque el médico me decía, usted no puede correr, pero yo corría. Claro que me estaba muriendo después, pero lo pude hacer. Y entonces, aunque parezca mentira, Dios comenzó a tener un trato muy especial conmigo, o así lo considero yo. Él me escogió, él murió por mí, o sea, lo vi, lo sentí. Y ya cuando estoy en el liceo, cuando estoy en la universidad, mira, fue interesante, fue muy interesante. Cuando yo termino la universidad y me gradúo, sé que, que fue porque él tenía un plan conmigo. Y solamente entonces era ver cuál era el plan de Dios. Pero siempre Dios me ha, se ha encariñado conmigo, me ha tomado de la mano. Sí, no hay otra excusa, no hay otra excusa. Y en el transcurso de la conversación tú vas a ver, pues yo he tenido eh, claramente la presencia de Dios conmigo en el año del siglo pasado, 1990 exactamente. eh, Tuve un accidente automovilístico. El carro quedó completamente destruido, completamente destruido. Yo iba con mi novia, mi esposa actual, iba con la suegra o la futura suegra, e iba con mi cuñado y tenía un carrito, era un Chevette. Y entonces recuerdo de que empezamos a oír unos frenazos y yo estoy parado para doblar. El semáforo me tenía allí parado para doblar. Tú debes de conocerlo, eso fue en Guarenas. Y entonces mi cuñado, un niño de 6 años en ese momento, era fastidiosísimo, se me agarra y se me cuelga del cuello. Yo quiero ver, yo quiero ver. Bueno, eso fue lo que lo salvó, porque la maleta le quedó completamente atrás, de tal forma de que él mantiene 36 puntos en la cabeza. Mi suegra tuvo una dislocación de cadera, duró 6 meses en el hospital. Yo tenía que presentar en ese momento, eso fue un sábado, yo tenía que presentar el miércoles mi última materia, ¿no? Era una presentación que la tenía que hacer. Todavía no la había terminado. Y entonces, como hubo hechos de sangre, me ponen preso, esto, aquello. Mi esposa, mi novia, agarra al hermanito, se va para el hospital, vienen los bomberos, se llevan a la suegra y yo allí esperando. Los compañeros que vivían cerca, ellos vieron el carro, no me reconocieron y dijeron, bueno, ahí hubo muertos, porque siempre en esa vía había muertos. Esa era en la intercomunal, debes de conocerla, en la intercomunal entre Guarenas y Guatire. Y en ese entonces, como es vía de playa,
un sábado venía mucho carro. Afortunadamente ese día no venía carro. El carro dio una vuelta, varias vueltas y quedó viendo hacia, hacia en el otro canal y hacia el otro lado. No vino ningún carro, no me dio. Solamente cuando desperté, porque todos nos desmayamos, yo recuerdo que lloré y yo dije, Señor, si esto es, pues es. Toma mi espíritu y gracias. Amén. No morí, obviamente, pero entendí de que Dios me estaba dando una nueva oportunidad en mi vida. Me estaba dando una nueva oportunidad y eso me llevó pues a hacer algunos cambios. Miércoles, imagín no, yo quedé impactada porque, ¡wow! O sea, ese tipo de accidente, nada, precisamente la reacción que tuvieron tus compañeros en ese momento. Ven ese accidente y dicen, bueno, Sí, ahí quedó. Quien sea que estaba manejando, ahí sí, quedó. sí, O sí, quien sea sí. que estaba en el carro. Y sentir que Dios te dio una nueva oportunidad o Dios te permitió vivir Vivir ese momento. te debió haber dado una sensación de, ok, tengo un propósito, ¿sabes? O sea, para algo, Dios está tan empeñado en que o sea, en que yo esté aquí. Y yo, bueno, sea de paso, he hablado, obviamente, ¿no? Con tus hijas, con tu esposa. Y pues, el que quiera un poquito más de contexto al respecto de esto, yo le recomiendo que se vea el episodio número 24 del podcast y ahí pues conocen a una de las hijas de las que estamos hablando. Y son personas que son muy entregadas a Dios. O sea, muy entregadas. Y Amén. su relación ha sido muy, o sea, lo digo porque, como ya dije, está la entrevista al hablar con su hija, o sea, es una persona que es completamente dedicada a Dios. Y una de las cosas que me llamaba full la atención en esa entrevista con ella era más que todo que ella decía, mi papá me lo enseñó. O sea, la relación que ella hablaba entre ella y tú es una relación súper estrecha y muy basada en Cristo. Y pues me da curiosidad. Porque ella me estaba contando acerca de la forma en la que tú le enseñaste a Cristo. Le enseñaste más allá de una religión, un Dios. Y pues a mí me genera curiosidad porque, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva a enseñarles a tus hijas de esa forma a Dios, de demostrarles a ese Dios? Porque yo tengo claro, a ver, hablando con una psicóloga que debes conocer, me enseñó que entre cierta edad y cierta edad, el Dios que tienen los niños, más que todo, no me acuerdo hasta qué edad, creo que es hasta los 2 años, hasta los 3 años, pero el Dios que tienen los niños, el Dios que conocen los niños o el concepto que tiene un niño acerca de Dios, son sus papás. Entonces, hablar con tu hija y que ese concepto que ella tenga de Dios sea un concepto tan elevado no habla solamente del Dios que le enseñaste, sino de la persona que fuiste. ¿Qué te lleva a Amén. reflejar a Dios de esa manera, al menos para con tu familia? Como te decía, eh, han habido muchos hitos, puntos álgidos en mi vida y uno de ellos fue, y le doy gracias a Dios por eso, mi matrimonio. El nacimiento de mis hijas fue algo, eh, un pequeño milagrito también. Ambas tengo dos, por supuesto. Y este, en el año 2010 me dio un accidente isquémico vascular. Entonces, me dio de tal forma este accidente isquémico que yo no sabía que lo tenía, sino que llamo a un amigo en común, que es doctor también, y le digo, mira, tengo mi mano, oye, la tengo dormida. Y él me dice, ¿tienes tu mano dormida? Sí, tengo como 3 días con mi mano dormida. Y él me dice, Wolfgang, tú tuviste un accidente, tú tuviste algo cardíaco allí, vente para acá, vente para mi consultorio. Y allí, eso fue hace 16 años, por supuesto, me entero
de que tenía problemas entonces con el corazón. Eh, eh, Eso me hizo falla renal y entonces el año pasado soy eh, también un paciente oncólogo, ¿no? O sea que la tengo las tres. Tengo, sí, oncología, tengo una parte renal en fase 4, sabes que son 5 fases, y a nivel de la arteriosclerosis tengo el corazón recrecido y más amplio. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios tiene un plan. Si yo estoy en esa situación es porque Dios tiene un plan. A mí siempre me llamó la atención una vez que me dicen la parte oncológica del cáncer, y me gusta leerlo, ¿no? Y me vas a permitir, 1 Tesalonicenses 5:16. Lo tengo por aquí. Él dice, en el versículo 16, 1 Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. Y yo dije, ¿cómo? Pero entonces Dios es tremendo. Me dice, sigue leyendo. Orad sin cesar, dice el versículo 17. Y en el 18 dice, dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tú me preguntabas cuándo doy ese salto. Dios siempre ha estado allí. Inclusive pensar que estoy en una situación así es para glorificarlo de alguna u otra forma. La Biblia nos permite este, ver una serie de situaciones que aunque no queramos, la historia se repite y es cuestión de cómo la utilicemos. Gua- Yo, o sea, tú me dices esto y digo, no, eso, después de escuchar esto, yo definitivamente no he tenido ningún reto en mi vida, o sea, y no lo sé a los que están escuchando, pero siento que es normal pensar el, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Porque nos has contado un poquito desde pequeño hasta este momento, y empezando por el asma, empezando Sí. por una persona que de por sí como que no podía hacer mucha actividad física, accidentes, problemas cardíacos y en este momento, pues, como lo manifestaste tú, pues, problemas oncológicos. Has tenido retos de aquí a Job, básicamente. Y, y justamente voy a tomar esa referencia. Como Job, te escucho feliz. O sea, yo sería la primera, y lo admito, soy el primer tipo de persona, no lo sé si por mi juventud, mi madurez, qué sé yo, pero que quizás me sucedería la mitad de lo que te ha pasado y yo mismo hubiese sido como que, Dios mío, pero tienes más guerreros en esta vida, o sea, cálmate. Da la vuelta, da la vuelta. Sí, ya, busca otro. Pero hablo contigo y precisamente me cuentas cómo estás gozoso, o sea, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te aferras tanto a Dios en medio de todas las dificultades? Incluso la dificultad más reciente, acabas de hablar de paciente oncológico, entonces, ¿cómo lo haces? Hay algo que muchas veces nos resulta difícil de creer. Dios existe y Dios es real. Rapidito allí te voy a comentar algo. Estaba estudiando en la universidad. Inicialmente, antes, la universidad, uno podía ver clase los sábados e inclusive los domingos. Para la persona que guardaba el sábado era bastante fuerte. Uno trataba de hacer exámenes eso tiene un nombre, exámenes de conocimiento, pero créelo, para mí, en la ingeniería que estaba haciendo, parece que el conocimiento estaba abstraído, nada que ver, ¿no? Entonces, entonces, oye, me costaba. El gobierno entonces en un momento dado, este,
permitió de que solamente hubiese clases de lunes a viernes. Y entonces, oye, gracias a Dios, Eureka, comencé a subir, ¿no? En mis estudios. Los compañeros, mi grupito de compañeros, algunos sabían de que yo los sábados nunca asistía a clase y que él era religioso, pues era adventista. Entonces, tú podías dejar de presentar un examen en todo el semestre. Entonces, el profesor viene y dice, bueno, como somos tantos, como un salón de 80 alumnos, 70 personas más o menos, nos dice, vamos a hacer el examen el próximo sábado. ¿Quiénes están de acuerdo? Todo el mundo levanta la mano, porque eso eran exámenes que te digo, Melanie, eso no duraban 45 minutos, 90 minutos, eso era toda una mañana. Entonces yo, bueno, le digo, profesor, pero yo no puedo, sí, pero ve las manos de tus compañeros, ve las manos de tus compañeros, ¿qué hay, Dewey? Pues lo haré después. Él daba chance de uno, y en efecto lo hice después. En la siguiente examen, la misma historia. Este, examen este sábado. Profesor, viejo, mira las manos de tus compañeros. Oh, bueno, otra vez la misma historia, a empezar a retrasarme por, bueno, X. Yo no fui ese sábado. El lunes, cuando voy a clase, uno de mis compañeros se me acerca y me dice, ¿te preparaste? Yo le digo, ¿me preparé para qué? El tipo te va a hacer el examen. ¿Cómo? Si él me dijo que no. No, es que varios de tus compañeros hablaron, dijeron que tú eras religioso, que tú no presentabas exámenes los sábados y te lo va a hacer para esta semana, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? Dios efectivo, Dios que se pronuncia por ti en esos detallitos que muchas veces no lo vemos, pero es ese. Entonces, imagínate tú solamente por un momento que yo hubiese ido ese sábado y los que hablaron por mí, los que me defendieron y me dijeron, en el tiempo, uno de esos chicos me llamó y me dijo, Wolfgang, mi mamá era de esa religión que tienes tú. Tú podrías venir a oficiar en su sepelio. Claro, por supuesto. O sea, no sé si me doy a entender, pero Dios existe y Dios es, es real, es algo real. Y es cuestión de uno, cómo uno lo está manejando, pues. En los momentos, o sea, bueno, no sé, pero según yo también eres humano. Entonces, en los momentos en los que la cosa se pone difícil, o en los momentos en los que uno, o sea, ya hay momentos pues en los que ya uno dice como que, bueno, esto se está poniendo muy complicado para mí. ¿Qué te reconforta? ¿Qué te levanta? ¿Qué te ayuda? O sea, ¿cómo? Porque, a ver, sí me ha pasado, evidentemente no tan fuerte, pero sí me ha pasado tener retos y que yo diga, bueno, Dios mío, pero, o sea, y bajonearme. Y muchas veces, bueno, yo me imagino que las personas que están viendo esto también, y cuando nosotros nos ponemos en perspectiva, quizás los retos ni siquiera eran tan grandes. Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué te levanta a ti? ¿Cómo te A aferras mí, a Dios en estos momentos? a mí me llama mucho la atención eh, Dios con nosotros y un día a la vez. Y mi hija debió haberte dicho algo. Ya lloré, eso ya es problema de Dios. Ya lloré, eso es problema de Dios. Sabes que tú lo mencionaste, ¿no? Pero todavía yo no voy a hablar de Jos. Quiero hablar de Pablo. Pablo, el apóstol. El apóstol que nadie mencionó que era apóstol, pero él se hizo apóstol. Y entonces el hombre estaba en la cárcel. Al final de sus días estaba en la cárcel. Y él, con su fe, estoy seguro que pudo pedir que lo liberara. Pero, ¿cuál era el comentario de él? Prisionero de Cristo y de Cristo bástate mi gracia. Porque él sabía que estando en prisión,
sus cartas podían llegar más rápido que él mismo, que ya estaba viejo y casi ciego. Y entonces él pudo mandarle las distintas cartas a las distintas iglesias. Y en vez de pedirle a Dios que lo sacara de la cárcel, le decía que pueda llegar estos consejos. Los saludos, pues, con ósculo santo. O sea, qué locura. Y por eso muchos le decían, el evangelio es locura. Locura para el que no lo entiende. Es cierto. No estoy diciendo de que yo lo entienda, no, lejos esté de mí. Pero sí, sí, pero a lo que me refiero es, Dios existe, Dios es real. Pruébalo, pruébalo. En 2 de Corintios nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y claro que uno se prueba. Tú sabes cuando las cosas están difíciles o cuando no están tan difíciles. Y tú sabes cuando debes de hacer algo o cuando debes dejar de hacerlo. El Espíritu te habla, porque a todos nos habla. Y debemos de recordar algo, todas las promesas de Dios son condicionales. Todo es condicional. Si tú haces esto, yo haré esto. Si tú haces esto, yo haré lo otro. Y por eso, bueno, mi hija te dirá, ya lloré, eso es problema de Dios. Claro que es difícil, pero si no lo haces en tu vida diaria, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eh, eh, este, ¿Cómo te digo? Si no es cuando estás en problema, ¿cuándo vas a pedir la ayuda? Mira, la historia bíblica nos habla tanto de gente tan interesante, de gente que fue tan importante, un Saúl por lo menos. Cuando tú lees la historia de Saúl, nos dice de que Dios le concedió inclusive el nivel de profecía, profetizaba, era un hijo espectacular, era una cantidad de características hermosas. ¿Cuándo se perdió? Yo te voy a decir cuándo se perdió. Cuando él pensó que era suficientemente grande para poder andar solo y que la gracia de Dios no tenía nada que ver con él. ¿Cuál es nuestro problema? Pedimos milagros, pero no queremos ser parte de él. A qué me refiero? Señor, ayúdame con tal cosa. Oye, pero si hago tal cosa, debo de dejar de hacer lo otro. Tú tienes que llamarte a reflexión. Te estoy Regañada, no bateando, mentira. como es que te estoy bateando y no es la idea. No es la idea. Bateada salí de aquí. Salimos hasta con reflexión en todo esto. Pero en tu día a día, porque, bueno, no sé, obviamente cuando nosotros hablamos de milagros grandes, es una cosa que hace tiempo yo lo estaba hablando. Muchas veces nosotros nos ponemos a buscar la mano de Dios, ¿verdad? En los milagros grandes, como que en los milagros fantásticos y no sé qué. Que bueno, obviamente, evidentemente, si resucitan a una persona, no es como que yo me voy a venir a quejar, pero Pero uno no también, lo cree mucho. Uno no lo cree mucho. Uno sabe que eso pasó, exactamente. pero no lo viste tú. Pero en el día a día, en tu día a día, ¿cómo haces para ver la mano de Dios tú? Vamos con Pedro. ¿Qué te parece? Lucas 22:31. Déjame ver, lo debo tener por aquí. Lucas 22 nos habla de algo interesante con respecto a Pedro. Mira esto, a mí me asusta este texto, ¿no? Mira, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a un trigo. Pero yo he rogado por ti, pero oye estas palabras, para que tu fe no falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué pasó después de esa oración? Pedro falló. Sí, porque él,
porque él negó a Jesús. Nosotros humanos podríamos decir, oye, qué locura. Mira a Pedro negando a Jesús, pero Jesús le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pareciera que Dios había visto en el futuro, ¿no? Algo así. Sí, a lo mejor tú vas a fallar, pero tú vas a volver. ¿Mm? Es según como tú lo interpretes, obviamente. Pero hay una expresión que nos dice algo así de que Dios nos puede ayudar, nos puede levantar de nuestro fracaso, pero no de nuestras excusas. Dios nos levanta de nuestro fracaso, pero no de nuestras excusas. Pedro aceptó que no era un super duty cuando falló delante de Jesús, vio a Jesús, Jesús, qué sé yo, qué señal le habrá dicho, y el gallo cantó y volvió a cantar. Pero ¿qué dice el texto? Fue afuera y lloró amargamente. El amor. O sea, es difícil hablar de amor porque todos no tenemos la misma concepción. Pero cuando hablamos de un amor que te perdona, cuando hablamos de un amor por lo menos eh, de, de esta expresión que tenemos de la mujer, que cuando Cristo fue a comer donde el fariseo, y entonces el texto mismo dice, una mujer pecadora. Entonces se le acercó a Cristo una mujer pecadora y empezó a llorar y a lavar los pies con sus lágrimas. Solamente imagínate el cuadro. ¿Qué tanto podría estar llorando esa mujer para que le cayeran las lágrimas y enjuagara el pie de Cristo? Cuando nosotros nos equivocamos, ya sea que te equivocas con tus hijos, con la esposa, con el amigo, con esto, y, y pedimos perdón, ¿cómo nos sentimos? Cuando tú sientes que te perdonan, ¿cómo te sientes? Tremendo, tremendo, o sea, tremendo. Y si nosotros podemos creer que Dios me ha perdonado y que solamente somos visión para otros, una vez cuando caigamos en el cuadro de Job te diré eso, porque Job fue partícipe de una emboscada interplanetaria, cósmica, y no sabía dónde estaba. No sabía que lo estaban tomando de ejemplo. Y si usted y yo estamos siendo ejemplo, si alguien que ve este programa después te puede decir, ¿y por qué él sonríe? Porque te debo decir algo. Cuando voy donde los doctores, ellos me dicen, según estos valores, tú deberías de estar tirado en una cama. Yo le digo, yo no quiero estar en una cama, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, tú con tus cosas, claro. Oye, si yo soy un hijo del Altísimo, si Dios me escogió, toma esto, Dios me escogió, ¿por qué debo de hacer igual? Yo tengo que ser distinto. Si hay una cantidad de promesas, crea que yo las crea o no, pero las hay y solamente tomo una. ¿Cómo después voy a salir? No estoy diciendo que no esté asustado. No sé, a lo mejor sí, es posible. No sé, todavía no sé, ¿no? No me has preguntado nada de eso, no sé. Pero, pero el creer en Cristo no me lo permite, porque en Cristo una nueva criatura soy. Y si Él me escogió, yo siendo pecador, Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. El objetivo del enemigo es la desesperación. El objetivo de Cristo es la restauración. Dios restauró a Pedro. Y después Pedro te dice por allá en primera de Pedro 5, hijitos míos. O sea, es tremendo.
sea, no sé cómo lo ves tú, es tremendo. Y te da una serie de consejos, el tipo que fracasó. Es más, te lo voy a leer. Eso está en primera, es Pedro 5:5. Y, 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 y te da algo interesante, ¿no? Él te dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué el texto? Porque muchas veces nosotros dejamos a Cristo en la puerta y nos metemos dentro porque somos soberbios, porque creemos que podemos estar sin Cristo, por lo menos esos 5 segundos en que estamos haciendo cosas que nosotros sabemos que no debe ser. Y, y yo considero que el mayor problema para nosotros es la soberbia, el olvidarnos que somos, que fuimos o somos pecadores porque creemos que ya lo hemos conseguido y entonces somos soberbios. Cuando te hablaba de la mujer pecadora, ¿qué es lo que dijo el fariseo? Si éste supiera quién le está lavando los pies, oye, este no es profeta. Y entonces Jesús le dice, oye, tengo una pregunta contigo. Dos personas eh, tienen una deuda, un, uno mucho y otro poco. Y les perdonan las deudas. ¿Quién tú crees que está mejor? Y él dice, el que le debía más. Y Jesús dice, ciertamente has dado respuesta. Desde que entré tú no has hecho esto, pero esta mujer no cesa de lavarme los pies, conociendo que eso era una expresión antigua, pues. Y no ha- y el vaso de alabastro me ha dado esto, me ha dado lo otro, pero tú, ¿por qué? Porque el fariseo pensaba que no era pecador, aunque la historia nos dice que él era uno de los que había hecho que esa mujer pecadora, fuera conocido como pecadora. O sea, es tremendo, es tremendo. La mayor dificultad que nosotros tenemos es creer que ya estamos sin la necesidad de Dios, que no, o sea, que Dios es poderoso, Dios es Dios, cierto, pero ya yo estoy en un nivel que no lo necesito tanto como antes. Anteriormente te dije, quiero los milagros, pero no quiero que pertenecer a ellos. Y es cierto, para que Dios pueda hacer un milagro en mí, yo tengo que tener una renovación interna. Tengo que reconocerlo a Él como el dador de los milagros. Y las historias bíblicas, eso es lo que te dicen. Tenemos algunas historias que son impresionantes. Me llama poderosamente la atención el de Pedro, por lo menos como te lo he leído. Y Pedro nos sigue aconsejando, nos dice luego en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por el mismo problema. Dios existe, pero el enemigo también. Y es cuestión de cómo nosotros nos estamos preparando para ese encuentro. Ve lo siguiente, Melanie. O sea, no existe cristiano que, que le guste estar pecando deliberadamente, pero sin darnos cuenta, la falta de humildad nos mata. La soberbia, la falsificación de la fe. No te he dejado hablar, perdón. Melanie, No, do it. no, si yo estoy, no, imagínate, yo, ¿quién soy yo para interrumpir una enseñanza? No, 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 así aprendo hasta yo también. En, en todo esto, uy, es que, Naguará, tú me respondes y me dejas sin palabras.
todo esto es que no puedo dejar de pensar en, es- o sea, ¿cómo haces para enseñar o cómo haces para hablar con tanto amor? O sea, no necesito ni siquiera explicarlo, quien te escuche. ¿Cómo haces para estar en el medio de la prueba y hablar de Cristo así? Y ojo, sé que suena demasiado impactante en mi voz, pero es que a mí se me hace muy loco porque estás en el medio de pruebas y aún así enseñas de tu corazón acerca de Dios. Y creo que nunca había escuchado a una persona hablar de la forma en la que tú hablas de Dios, que se me hace, no sé, yo estoy sin palabras, la verdad. No, no sé ni cómo expresarlo, pero en el medio de toda esa prueba, bueno, de todas esas pruebas, porque como ya lo dije desde el inicio, si fuese una, pero es que son como varias, una acumulación. ¿Cómo llegó tu relación con Dios a, a fortalecerse así? ¿Sabes? ¿Qué, qué parte de todas esas experiencias o qué parte de todo tu proceso te llevó a aferrarte tanto a Cristo que me lo enseñes de esta manera? Por eso ni siquiera he tenido la capacidad de interrumpirte, hacerte otra pregunta, porque me quedo escuchando lo que estás diciendo y se ve como, como, cómo estás aferrado a Dios de tal manera. Entonces, creo que esa es mi pregunta más grande. En todo tu proceso, y desde chiquito hasta este momento, incluso en el último reto que estás viviendo en este momento, ¿cómo cambió tu relación? O sea, qué factor viste o qué hizo que en el medio de todo eso dijeras, no, mira, o sea, mi relación tiene que florecer de una forma u otra? ¿Qué te llevó a eso? Hay un texto que a mí me llama, me, o sea, me llama poderosamente la atención, ¿no? Como te has dado cuenta, hay varios textos, ¿no? Pues hay uno interesante que lo consigo en Filipenses 2, ¿no? En Filipenses 2 el apóstol Pablo habla primero de la unidad y después entonces ve lo siguiente. Nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque a ti te dicen de que tú tienes la mente de Cristo. Y entonces, este, cuando hablan con uno, uno dice, yo la mente de Cristo, por favor, mi mente cochambrosa siempre anda por allí desvariando y esto, la mente de Cristo, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero Pablo te abre la senda, el sendero, y entonces te dice, la mente de Cristo, y después te dice, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. Ah, ok. Y entonces, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Por eso, porque se humilló y se hizo obediente, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si lo hizo Cristo, que te creó, cómo yo voy a tener soberbia sobre algo? Si, si Dios puede hacer que yo tenga ese sentimiento que tuvo Él de vivir para los demás, pero que lo haga un poquito en mí, o sea, un poquito nada más, que haga el milagro en mí, aunque ya te decía, algunas veces a uno le da miedo ese milagro, que se llama humildad, que se haga transfigurar a Cristo en mí. Si Cristo se despojó de sí mismo siendo Dios, ¿quién soy yo? Y lo más interesante es que si no lo hubiese hecho, no hubiese podido ser el Salvador del mundo.
porque hay un texto que dice de que Cristo podía pecar. Cristo no estaba exento de no pecar. Algunas veces pensamos que, no, es que él vino como hombre y como Dios, y entonces, no, todo. O sea, es difícil pensar lo que estaba en la mente de Cristo, pero si Dios tenía una reflexión personal, si Jesús tenía una reflexión personal con, con Dios continua, diaria, ¿quién soy yo para minimizar eso? Lo que estoy tratando de decirte es lo que yo pueda estar sintiendo, lo que yo pueda estar sufriendo, es nada comparado con lo que Dios sintió. Y si lo estoy sintiendo, viendo ya, es porque Él quiso, es porque Él tiene un plan. Si Él me escogió, y, y bueno, sí, es cierto, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo demás, pero sin perder el hilo, en fútbol, cuando terminé la universidad, me dieron un diploma por haber jugado en su selección varias veces. Sí, o sea, no fue un cualquiera. Y si él lo permitió en cosas tan tontas, él sabrá, o sea, cierto, tengo esto, tengo lo otro, pero él sabrá, o sea, ¿cómo decirte? Si en Cristo estoy completamente crucificado, él sabrá si muero o no muero, que sea para beneficio de su gloria. Amo a mis hijas, amo a mi esposa, amo a mi familia. Claro que no quiero morir, pero si es eso lo que él decide, ¿cuál es el problema? Job, ¿qué era lo que te decía? Dios dio, sea su nombre glorificado. Y y Job fue el ejemplo de algo que él no sabía lo que estaba pasando. Solamente él sabía que era un instrumento de Jesús, de Dios. Y él no sabía que Dios mismo lo estaba poniendo de ejemplo frente al enemigo. Y si nos vamos y si seguimos hablando, podemos hablar muy bien de, de Pedro y su vindicación, de Job. Y Job es tan interesante que nos da una cantidad de señales acerca de de lo que se permitió obtener con Job y su respuesta. Vindicó el carácter divino, vindicó la necesidad de estar sujeto a Dios, vindicó tantas cosas que el enemigo en su soberbia pensaba que no podía ser un ser humano. Y estamos hablando de otro ser humano, no era Jesús, solamente era alguien que creía. Y si hablamos de Moisés, también es otra lección. Pero tú me quieres preguntar algo. Dime. No sé, yo ya no sé ni qué quiero preguntar. Hay muchas preguntas por hacer. No, de hecho yo, desafortunadamente, hemos llegado como que al final de del tiempo, de la entrevista, de todo. Mira, nada más escucharte 45 minutos hablando. ¿Sabes la cantidad de lecciones que... Y yo lo digo muy personalmente, o sea, ¿sabes la cantidad de lecciones que me acabas de enseñar a mí en 45 minutos? Yo me quedo loca. O sea, la cantidad de cosas que se puede sacar de esto. Pero no es mi historia. Entonces, no soy yo a darle conclusión tampoco. Por ende, como ya dije que desafortunadamente llegamos al final y odio esta parte porque normalmente es la parte en la que a mí me toca estar diciendo como que, bueno, terminamos. Pero te quiero comentar, nosotros en el podcast, bueno, yo en el podcast tengo una tradición, ¿ok? En la que al final de cada episodio, de cada entrevista, de todo lo que grabo, se pide un consejo para pues los hermanos más pequeños que tenemos, o sea, las personas que recién están viendo los videos. Así que quiero cerrar precisamente con eso.
te quiero pedir un consejo. Si tú le dieras un consejo a las personas que te están viendo hoy en esta entrevista, ¿qué consejo les darías? Bueno, algo muy importante. Cristo limita el poder del enemigo. Amén. Cristo limita el poder del enemigo. Y otra, las pruebas no son necesariamente el resultado de un pecado personal. Es posible que usted esté siendo un ejemplo de algo. No estoy diciendo que yo lo sea, pero uno no sabe. Dios es tan tremendo con uno, tan hermoso, tan que usted puede estar siendo utilizado para que otros vean cómo vindica el carácter de Dios, para que otros vean cómo es la justificación por la fe en la forma en que usted vive, aunque tenga una dolencia o aunque esté pasando por, por, por una situación difícil. La victoria sobre cualquier tipo de acusación, porque lamentablemente nosotros como humanos siempre creemos que el que está mal es porque hizo algo malo. Y por eso te hablaba de Job. Y sobre todo, la justicia que es dada o imputada, la justicia que Dios te entrega solamente al conocerlo a Él. Eso es hermoso. Dios me hace justo aunque no lo soy. Dios manipula mi mente y cuando yo lo permito, por supuesto, y entonces maneja, tengo la mente de Cristo, puedo pensar en función a Él. ¿Qué consejo le doy? Sujétese a Dios. Permita que los milagros lo hagan parte. No se asuste, no se asuste, ni quiera estar fuera del milagro. Usted es un milagro. Usted es un ejemplo de la gracia divina. Dios tiene un plan con usted. Yo siento sinceramente de que Dios me escogió, de que Dios me liberó, de que Dios está haciendo conmigo lo que Él cree que sea necesario. Y si yo lo permito, créelo, créelo. Mira, no pudimos hablar de Moisés, pero a Moisés se le dijo, te equivocaste, golpeaste la piedra y esa no era la idea, erraste, esa no era la visión. Y entonces el enemigo después está ahí, mire, ese cuerpo es mío porque él pecó. Y Jesús le dijo, apártate, por mi gracia, él es salvo. ¿Y dónde está Moisés? Perdió la vista de algo chiquito, pero está ya poseyendo toda la tierra. Podemos ser Moisés moderno, Job moderno, Pedro moderno, Pablo moderno, y no hablamos de Asaf, no hablamos de Esther, ¿no? Que Esther te dice, a lo mejor para este momento es que yo estoy aquí. Cuando el tío le dice, mira, hay problema. Y este le dice, oye, pero tú sabes que yo no puedo pasar al trono, no me han dado permiso. Y entonces el tío le dice, Dios tiene un plan contigo. Si tú no lo crees, de otro lado va a venir la salvación. Y entonces él le dice, espérate, no te vayas tan rápido. Yo voy a entrar, pero ora primero por mí, pon al pueblo a orar y yo entraré dentro de 3 días. Y si perezco, que perezca. Yo no sé cuál es el plan de Dios conmigo, pero si es algo terrenal, si perezco, que perezca, amén. Yo espero son las mansiones celestiales y sé que todos así estamos. Dios nos bendiga y ojalá que la persona pueda entender ese concepto. Lo que nos esperan son las mansiones celestiales, mi No hay Edgar. otra. Es verdad. Y no sé, cierro con ese detallito. Pero de hecho hemos estado hablando muchísimo, muchísimo en este podcast últimamente, porque las mansiones celestiales, antes, cuando yo era pequeña, se hablaba de la venida de Cristo y por allá Sí, vendrá, pero ahora suena tan cercano. Todas las señales se cumplen, todas las profecías, todo, o sea...
Dios no nos dejó en esta tierra sin una guía, ¿no? Sin un mapa. No, Él nos fue diciendo todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir, y todo se ha ido cumpliendo. Cuando me hablas en este momento de lo que esperamos son las mansiones celestiales y pensar que ya está tan cerca, Amén. mira, todo vale la pena. Todo vale la pena. Miércoles, no sé. Siento que es un recordatorio. Justamente lo que acabas de decir es un recordatorio. Nosotros no sabemos qué se estará peleando fuera de este mundo, que Sí, Dios utiliza nuestras vidas sí, para que otras personas, otros seres, o para que sí, muchas Señor. otras cosas, digamos, puedan ver el Dios real que tenemos. Sí, Y pues yo sí, quedo justamente con lo que dijiste. Te quiero dar gracias por todas estas enseñanzas y te quiero dar gracias por estar en este podcast una vez más, Wolfgang. Gracias. Y yo de verdad espero que esta entrevista contigo sea un medio que otra persona necesite o haya amén, necesitado, que utilice Dios para que otra persona pueda llegar a Él. Porque amén, esos somos amén. nosotros. Y yo muy feliz, pero esos somos nosotros. Somos Vínculo perfecto. instrumentos Sí, del Señor. Dios grande y Sí, Señor. divino. Sí. Muchas gracias nuevamente. A Muchas ti gracias por por esto. invitarme. Sí. Y pues a los que estén viendo esta entrevista, este ha sido un nuevo episodio del segmento Más allá del micrófono. Y espero que puedan compartir este mensaje con otras personas. Espero que la historia de Wolfgang les llegue no solo a ustedes, sino a todo el que ustedes sepan que necesite. Mándenlo. Miren, eso es un clic y compartir, más nada. Y que pues Dios puede utilizar esta entrevista, esta conversación y esta historia para que ustedes y muchas otras personas lleguen a crecer en Cristo y nos vayamos todos Amén. juntos a la patria celestial. Amén. Este fue Fe sin Censura, el podcast, y nos vemos en el siguiente segmento de Más allá del micrófono. Hasta la próxima. Chao. Hasta ahora.